El bloque A tiene una masa de 40 kilogramos y el bloque B de 8 kilogramos. Los coeficientes de fricción entre todas las superficies de contacto son mu S, coeficiente de fricción estática, igual a 0.20 y mu K, coeficiente de fricción cinética, igual a 0.15. Si P es igual a 0, determine la aceleración del bloque B, la tensión en la cuerda. Este problema implica el movimiento relativo de dos partículas, en el cual hay que definir los vectores de posición de la partícula A y de la partícula B. El vector de posición de la partícula A se ubica desde una polea fija y se denota como X sub A. El vector de posición de B se define respecto a la polea móvil, pero como la polea móvil se mueve junto con el bloque A, entonces decimos que es el vector de posición de B respecto de A. Luego en la figura se determina la longitud total de la cuerda. Entonces en la figura tenemos X sub A, el primer tramo de cuerda, y el segundo tramo de cuerda es X sub A menos esta parte que es constante. Pero los segmentos que son constantes no se toman en cuenta. Entonces sería X sub A más X sub A, 2X sub A. Luego viene este segmento de cuerda que también es constante y no se toma en cuenta. Y finalmente más X de B con respecto de A. Y se considera que la cuerda es inextensible, es decir, que toda la longitud es constante. Luego se deriva con respecto al tiempo una vez para hallar la relación de velocidades y luego otra vez para hallar la relación de aceleraciones. Luego en esta ecuación se puede descomponer dos veces aceleración en A más aceleración de B respecto de A es aceleración de B menos aceleración de A. Y esto es igual a 0. 2 aceleración de A menos aceleración de A sería una vez aceleración de A más aceleración de B es igual a 0. Entonces tendríamos que la aceleración de A es igual a menos la aceleración de B. Entonces vamos a determinar si el sistema está en reposo o en movimiento, para lo cual asumimos primero que está en reposo bajo la condición de movimiento inminente. El hecho que esté en movimiento inminente implica que los bloques estén sometidos a la máxima fuerza de fricción. Para el bloque B, realizamos el diagrama de cuerpo libre, que está en la parte izquierda. Ubicamos los ejes coordenados, X, Y, inclinados. Y en el eje Y aplicamos sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, N1 se equilibra con el peso del bloque B por el coseno de θ, donde el peso del bloque B es la masa por la gravedad. En el eje X también aplicamos sumatoria de fuerzas igual a 0, porque estamos asumiendo que el sistema está en reposo, pero en la condición de que ambos bloques están a punto de moverse en movimiento inminente, con el fin de determinar el valor del ángulo θ para el cual ambos bloques se encuentran en movimiento inminente. La tensión en el diagrama de cuerpo libre va hacia la izquierda, por lo tanto se le asigna negativo. La fricción entre los bloques hacia la derecha, positivo. Y la componente del peso también será positiva.
Despejamos tensión y reemplazamos que la fuerza de fricción es la máxima, es decir, el coeficiente de fricción estática por la normal. Y reemplazamos el valor hallado de la normal. Asimismo, el peso del bloque B es masa por gravedad. Aquí hay un factor común que es masa por gravedad. Sacando el factor común obtenemos es el valor de la tensión obtenido a partir del análisis del bloque B. Ahora vamos a analizar el bloque A. Realizamos el diagrama de cuerpo libre del bloque A y aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual 0 y luego sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En el eje Y vemos que la normal en 2 es hacia arriba, es positiva. En cambio, la normal en 1 es negativa, es hacia abajo. La componente del peso también es negativa. Entonces despejamos normal en 2, donde la normal en 1 es un valor conocido. Su valor es masa de B, gravedad, coseno del ángulo, más el peso de A es la masa de A por la gravedad por el coseno del ángulo. Sacamos un factor común G coseno del ángulo, obteniendo que la normal en 2 es la suma de las masas por G coseno del ángulo. Luego aplicamos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. En X tenemos 2T negativo y un T positivo, entonces queda un T negativo. Tanto F2 como F1 negativos y la componente del peso positiva. Si pasamos T al segundo miembro, quedaría igual a la componente del peso menos las dos fricciones, donde las fricciones son los máximos valores, es decir, el coeficiente estático por la normal. Luego el peso de A es la masa de A por la gravedad, por el seno del ángulo, menos coeficiente estático por N1, fue hallado en el análisis del bloque B. Sería MB G coseno del ángulo menos coeficiente estático N2, suma de masas por G coseno del ángulo. Fue hallado en el análisis del bloque A. Se puede sacar un factor común G. Y aquí dentro del corchete se puede sacar un factor común que es mu S coseno de tita. Luego se ordena. Entonces se tienen dos valores de la tensión. El primer valor de la tensión hallado en el análisis del bloque B. Y el segundo valor de la tensión hallado en el análisis del bloque A. Igualando ambos valores, se va a simplificar gravedad con gravedad, obteniéndose y luego reemplazamos los valores dados en el problema. La masa de B vale 8, coeficiente estático 0.2, la masa de A 40,
Operando, se obtiene que θ es igual a 21.8 grados. Para ese ángulo los dos bloques están en movimiento inminente. Quiere decir que para 25 grados ya está el sistema en movimiento. Habiendo demostrado que los bloques se mueven, procedemos a analizar su movimiento. Primero el bloque B. Realizamos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vemos que la normal se equilibra con la componente del peso. La normal es N1. Peso igual masa por gravedad. La sumatoria de fuerzas en X ahora es masa por aceleración, debido a que estamos analizando el movimiento de los bloques. T va hacia la izquierda, negativa, F1 hacia la derecha, positiva, la componente del peso, positiva. Despejamos T y reemplazamos fricción en 1 es igual al coeficiente cinético, porque estamos analizando el movimiento de los bloques, por la normal en 1. Y el peso del bloque B, masa por gravedad. N1 es masa de B por G coseno de 25. Sacando el factor común obtenemos. Luego, en los dos primeros términos dentro del corchete, se saca un factor común G. Reemplazamos masa de B 8 kilogramos, gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado, coeficiente de fricción cinético 0.15. Se obtiene para el bloque A, realizamos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. N2 hacia arriba, positiva, N1 hacia abajo, negativa, la componente del peso, negativa. Despejamos N2, N1 es masa de B por G coseno del ángulo. Peso igual masa por gravedad. Sacando el factor común obtenemos la sumatoria de fuerzas en X ahora es masa por aceleración, debido a que estamos analizando el movimiento de los bloques. Vemos que hay dos T's negativas y una T positiva, resultando una T negativa. Las dos fricciones negativas y la componente del peso positiva. Despejamos T y reemplazamos que la fuerza de fricción, tanto F1 como F2, es igual al coeficiente cinético por la normal. Peso igual masa por gravedad.
N1 es masa de B por G coseno del ángulo. N2 es suma de masas por G coseno del ángulo. En los tres primeros términos sacamos factor común G. Dentro del corchete, en los dos últimos términos, sacamos factor común coeficiente de fricción por coseno del ángulo. Ordenamos y luego reemplazamos los valores dados en el problema. Se obtiene entonces se tienen dos valores para la tensión. El primer valor obtenido del análisis del bloque B y el segundo valor obtenido del análisis del bloque A. Igualando ambos valores, operando donde la aceleración de A es menos aceleración de B. En esta ecuación se calcula la aceleración del bloque B. El signo negativo indica en este caso sentido hacia arriba del vector aceleración de B. Luego se halla el valor de la tensión. Esas son las dos respuestas que solicita el problema: la aceleración del bloque B y la tensión en la cuerda. Muchas gracias.